Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te motivo a que abras tu Biblia y te prepares para la cápsula de este día. Esto es Conectados con Dios, un espacio dedicado al estudio de la palabra. Y el tema que veremos este día es Jesús calma la tempestad. Y nuestro texto bíblico lo encontramos en Marcos 4, del 35 al 41. Ahí surgen 4 preguntas. Las vamos a estudiar paso a paso. Veamos qué dice la primera. ¿Qué les dijo el Señor a sus discípulos? La respuesta de esta pregunta la encontramos en Marcos 4, versículo 35. Acompáñame, saca tu Biblia. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Aquí encontramos la respuesta. Jesús les dio la orden: pasemos al otro lado. Exactamente. Esa es la respuesta. Pero ahora veamos qué es lo que sucedió acá. Porque solo recibieron la orden: pasemos al otro lado. ¿Y qué había pasado con los discípulos? ¿A qué se debía esto? Aquí podemos ver que en este momento los discípulos se disponían a subir a la barca, pero ellos habían estado, podemos notar que los discípulos venían de una reunión con él. Jesús había estado predicando. Quiere decir que los discípulos venían llenos de la palabra de Dios. Aquí Jesús les había enseñado sobre el reino de Dios. Podemos notar que aquí Jesús era el maestro. Miren qué bendición poder estar enfrente del maestro, enfrente de Dios, enfrente de Jesús, enseñándoles a que practicaran lo que les había enseñado. Ahora se disponían a ir al oriente de la costa del mar de Galilea, siguiendo sus indicaciones. Aquí encontramos una lección de vida muy importante y que debemos aprender y entender. Aquí podemos entender que andando con el Señor no nos promete que vamos a estar libres o vamos a tener tiempos de gozo y que vamos a estar libres de experiencias peligrosas. Podemos notar que a pesar de las dificultades que tenga el tiempo, debemos entender que a pesar de esas dificultades que nos encontremos en el camino, nada va a impedir que salgamos de esas dificultades. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué sucedió durante los discípulos se encontraban en la barca? Vamos al versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también en él otras barcas. Aquí vamos a encontrar en este versículo la respuesta. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echando las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. La respuesta, ¿qué sucedió durante los discípulos se encontraban en la barca? Encontramos la respuesta, que se levantó una gran tempestad de viento. Podemos ver que esto ocurre también en la vida del creyente, en tiempos de refrigerio espiritual. En la presencia del Señor son alternados con periodos de prueba. Aquí podemos entender que cuando los discípulos subieron a la barca y les dio la orden, pasemos al otro lado, ya él en su omnisciencia sabía que esto iba a suceder. Pero sin embargo, él les hizo pasar este momento. Y aquí nos surge una pregunta. ¿Por qué lo hizo? Veamos la respuesta. La respuesta es porque en las situaciones prácticas es la única forma de poner en práctica la teoría. Y ya vimos anteriormente que los discípulos habían escuchado de palabra de Jesús. Ellos estaban llenos de la palabra y de la enseñanza de él.
Pero aquí era el momento en donde ellos y tú, yo como creyente, son los momentos en que vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que hemos leído. Es por eso nos es necesario leer la palabra de Dios. Toma tu Biblia y lee despacio. Pero es la única forma en que Jesús te va a estar hablando lo necesario. Aquí vemos que los discípulos habían tenido enfrente al Maestro. Tenían la palabra de primera mano. Y aún así tuvieron miedo. Se les olvidó lo que habían aprendido. Pero nunca es tarde para poner en práctica lo aprendido. Y continuamos. Aquí podemos ver de que había sido tan interesante escuchar al Señor hablar sobre la fe, predicar sobre la fe, y donde Él le enseñaba lo que haría con aquellos que tuvieran fe, y les dijo, aunque fuere tan pequeña como la semilla de mostaza. Aquí en este momento de tribulación es donde se pone en práctica la enseñanza o lo aprendido. Y ahora continuamos con la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta surge: ¿en qué lugar se encontraba Jesús? ¿Descansando o durmiendo? Vamos a los siguientes versículos. Vamos a descubrir la respuesta de esta pregunta. Versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿En dónde se encontraba? En la popa. Es muy interesante observar que mientras estaba la dificultad, Jesús descansaba. Él confiaba en su Padre, porque en ese momento era 100% hombre y era 100% Dios. Pero aún así, estaba poniendo en práctica el cuidado de su Padre. Y lo que Él enseñaba, lo estaba poniendo en práctica, enseñando a sus discípulos a tener confianza que el que está en la mano de Dios va a salir de la dificultad. Aquí nos muestra que Dios nunca falla. Él siempre llega justo a tiempo. Y en conclusión, para terminar, ¿qué nos dice la pregunta número 4? ¿Cuáles fueron las palabras que usó Jesús para calmar la tempestad? Vamos a los siguientes versículos y descubramos la respuesta de esta pregunta. Versículo 39. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Aquí encontramos la respuesta de esta pregunta. Calla y enmudece. Sencillo. La autoridad de un gran Dios. Podemos notar que en la pregunta número 1, Él les ordenó que subieran. Y aquí está dando la respuesta a esa pregunta. Su orden nunca falla. Si tú estás en la voluntad de Él, y Él te dijo que camines, pues camina. Porque Él va a calmar la tempestad. Podemos concluir en este momento, Él se levantó y con autoridad le dijo a la naturaleza y le dio la orden de que calmara. Esto abrió los ojos a sus discípulos, viendo a su majestad dando la orden de calmar esa gran tempestad. Y aquí ellos entendieron que estaban frente a su gran Dios, al Dios del creyente, a ese Dios que no podemos ver, pero Él está a tu lado, está en tu corazón. Nunca te apartes de Él, te alejes de Él. Y podemos notar algo, que los profetas todos oraban
pidiendo autorización a Dios. Y aquí podemos ver que Jesús tenía la autoridad para hacer que la tempestad se calmara, que la tempestad se apartara. Te recuerdo de que nunca te apartes de Dios. Busca la Biblia, léela y practica lo que está aquí. No te apartes de ella. Lee, ora y practícalo. Y Dios te guiará por los mejores senderos. Y si estás pasando la dificultad, vas a salir. Eres un hijo de Dios y vas a salir. Nunca te rindas. De la mano de Dios y adelante. Que Dios te bendiga. Esto fue la cápsula de este día.